Tenemos aquí a Melina Masnata, que es líder de programas y procesos de innovación, tanto en el sector público como el sector privado y de organismos internacionales. Tenemos también a Jesús Izquierdo, que es un estratega corporativo para organizaciones públicas y privadas y fundador de Leadergy y Co. Tenemos a Bárbara Silva, creadora de Her Global Impact, que es un movimiento global catalizador del cambio que prepara e integra el talento femenino en la era digital. Y por último tenemos a Álvaro Herrero, que es un consultor internacional en programas de Estado de Derecho, gobierno abierto y transformación digital del Estado. Estas son las posiciones que ellos ostentan hoy. Esto es muy breve, eh, una línea muy breve sobre lo que ellos hacen y quiénes son y cómo han impactado los sectores públicos y privados. Y les voy a invitar que brevemente nos digan un poquito más de lo que están haciendo hoy y de algún gran hito que hayan logrado en su carrera profesional hasta el día de hoy. Comienzo con Melina. Melina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy acá desde Argentina, aunque soy de la Patagonia, y eso para mí es un hito poder haber nacido en una ciudad pequeña de la Patagonia Argentina y haber hecho un recorrido también para mostrar y buscar nuevas construcciones. Me parece que a veces cuando pensamos en lo grande no nos reconocemos, sobre todo las minorías y las mujeres, en que lo grande a veces es romper las pequeñas barreras. Y bueno, como bien mencionaste, soy cofundadora y fui durante muchos años directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro que se llama Chicas en Tecnología, donde trabajamos con foco en mujeres adolescentes para que vean el ámbito tecnológico como un espacio de desarrollo y también de liderazgo, porque creo que el desafío que tenemos en el mundo tecnológico, y ustedes lo deben ver todos los días, es que si bien hoy estamos con algunos puntos de necesidad en algunos roles, la realidad es que lo que estamos pensando todo el tiempo es quiénes van a liderar esos roles, porque es ahí donde se toman las decisiones y porque también las otras acciones que hoy estamos llevando en el universo tecnológico van a ser próximamente automatizadas. Entonces, el tema de la gobernanza, la participación ciudadana, elevar la voz y transformar estos caminos es uno de los pilares que trabajamos en la organización. Por otro lado, también soy Ashoka Fellow y eso tiene que ver también con el trabajo de cómo resolvemos de manera sistémica estos desafíos como la brecha de género y cómo esto nos impacta en estas ciudadanías ¿no? Globales y locales a la vez. Y actualmente soy la directora de lo que es Learning and Diversity en una compañía que se llama Globant, en que trabajamos para acercar soluciones tecnológicas ya sea a gobiernos, fundaciones, pero también y sobre todas las cosas a compañías de tecnología o compañías que están en la transformación digital. Entonces a veces veo una compañía o un banco y cómo la tecnología también nos iguala y nos lleva a los mismos desafíos, en donde es pensar más allá del código y es pensar quiénes y cómo vamos a transformar y quiénes y cómo no están en esas mesas de decisiones. Dejo acá un poco para también darle espacio a este Melina. Pasamos con intercambio. Jesús Izquierdo. Jesús. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros. Gracias, Paola, por invitarme a participar en este panel. Bueno, brevemente, por profundizar un poquito más en quiénes somos, yo me defino como un intraemprendedor de 54 años, ¿no? Y digo como de 54 años porque hoy parece que la palabra intraemprendedor va más dirigida a ese ámbito de otras generaciones, ¿no? Centennials y millennials, pero realmente es lo que he hecho toda la vida. Mis primeros 8 años estuvieron en el campo de la política y de la cooperación internacional, basado en Washington, D.C. Y digo intraemprendedor porque realmente ayudé a montar un programa de Rule of Law. Me encantaría conversar mucho con Álvaro, sabiendo que él está en esa línea hace años en la American Bar Association, y bueno, hacer lobby sobre temas internacionales en el Congreso y el Senado. Y posteriormente, pues ya me vendí mi alma al sector privado en el buen sentido, para ayudar a lanzar un tanque de pensamiento, que investigamos mejores prácticas y que de hecho hicimos un IPO, salimos en Nasdaq en el año 99. Creo que son hitos importantes en mi carrera
Y bueno, por último, un emprendedor, tras ser algo intraemprendedor, un emprendedor tardío, ¿no? Que empecé a montar una serie de firmas de servicios profesionales ya con 38, 39 años, tengo 54 y bueno, hoy presido y soy cofundador de Leader & Co, que es un pequeño ecosistema de firmas profesionales, todas orientadas a la transformación y que además tal vez lo que hacemos es fusionar saberes y sincronizar mundos corporativos, ¿no? Yo en mucho lo que hago digo que no lo aprendí en el sector privado todo. Mucho de lo que hago lo aprendí en el ámbito del sector non-profit y del sector también público. Y curiosamente, bueno, pues hoy estamos ya en un mundo en el cual la estrategia de fuera de mercado es tan importante como la de mercado. Entonces, bueno, pues tal vez, además de ser intraemprendedor de 54 años, pues me dedico a cocinar conocimientos, que creo que es lo que todos hacemos hoy día. Muchísimas gracias, Jesús. Y como no sé si ustedes saben la data, pero los mejores emprendedores que tienen mejor desempeño son los emprendedores luego de los 43 años. O sea que tú estás en la edad donde las cosas se tienen muchas ideas y se actúa en base a esas ideas. O sea que tú estás muy, muy bien. Muchas gracias. Pasamos ahora a conocer a Bárbara Silva. Bárbara. Hola Paola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad es que yo me considero una persona que le encanta hacer que las cosas pasen. Fui la primera chilena en estudiar en Singularity University en el 2012 y luego ahí, después de hablar con el CEO, fuimos el primer país que lo introdujo en América Latina. Y empezamos todo un movimiento en la región que empezó a adoptarlo después Colombia, Brasil, Argentina, y así fue creciendo. Y la verdad que se generó una serie de impactos bien poderosos a nivel de políticas públicas. Hoy día, por ejemplo, Chile está liderando todo lo que son las estrategias de 5G, todo lo que es gobiernos digitales en la región. Entonces, si bien en el fondo yo fui una catalizadora para que estos conocimientos bajaran hacia la región, y hoy día, la verdad, estoy 100% abocado a hacer crecer Help Global Impact, que es un movimiento global donde preparamos e integramos al talento femenino en la era digital, porque nuestro propósito es que la mujer trabaje, lidere, transforme y cree las organizaciones del siglo XXI. Nosotras como mujeres no fuimos las gestoras de la última revolución industrial, pero sí tenemos que ser gran parte de las gestoras de esta revolución digital, y confío en que nosotros vamos a poner un sello en esta nueva era. Estamos viviendo en tiempos tremendamente convulsionados y por lo tanto hoy día el liderazgo femenino es tremendamente poderoso al momento del diseño de las organizaciones. Y también, bueno, me he dedicado, una de mis pasiones es enseñar, por lo tanto, me he dedicado los últimos 10 años a trabajar en el mundo académico, he hecho clases en distintas universidades en Argentina, en Ecuador, en Chile, me han invitado a hacer algunas clases en España. Soy miembro del jurado de Cartier Awards, o sea, siempre he estado con este tema de empujar el liderazgo femenino, y formo parte de algunos directorios de empresas. Pero creo que lo principal es que he combinado el mundo de la transformación digital para inyectarlo en el diseño y la creación de empresas lideradas por mujeres en el siglo XXI. Increíble, Bárbara. Muchísimas gracias por ese summary muy breve de mucho trabajo que yo sé que has hecho en la región. Y muchísimas gracias por la disponibilidad de venir a este panel con nosotros. Por último, Álvaro. Hola Paola, buenas tardes a todos y todas, un placer estar con ustedes. Bueno, a mí me motiva mucho el diseño de agendas, ¿no? El diseño de estrategias que permitan transformar el sector público. Durante muchos años lo hice desde la sociedad civil en Argentina, trabajando también en otros países de América Latina. Luego en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde con un gran equipo diseñamos y lideramos una estrategia de gobierno abierto que posicionó a Buenos Aires entre las ciudades más avanzadas y más reconocidas a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con las políticas de participación ciudadana, transparencia,
apertura de datos, y eso derivó también en algunas agendas subsecuentes vinculadas con la transformación digital del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde allí apoyamos a muchas ciudades de Argentina y muchos países de América Latina, donde compartíamos la innovación que íbamos generando en el ecosistema de innovación de Buenos Aires. En general usando herramientas de código libre, con lo cual la inversión que habíamos realizado nosotros luego era transmitida gratuitamente a otras ciudades que a su vez procedían a darle su valor agregado, su impronta, y eso permitía generar un proceso de innovación abierta muy, muy interesante. Y posteriormente me aboqué, que es lo que estoy haciendo ahora, estoy trabajando con los sistemas de justicia de América Latina y el Caribe. Todas estas transformaciones de gobierno abierto, todas estas reformas de apertura, hacer los poderes judiciales más accesibles para todos los grupos de la población, hacerlos más transparentes, más que rindan cuentas, pero además que generen datos y que absorban tecnología con la finalidad de mejorar su funcionamiento y mejorar la protección de los derechos fundamentales de las personas. Así que hace un año, junto con otros colegas, fundamos la Red Internacional de Justicia Abierta, una organización que hoy tiene más de 200 miembros en 18 países de América Latina, y estamos desde allí empujando y traccionando esta agenda que tiene que ver con poderes judiciales más abiertos, más transparentes, pero también que utilizan herramientas tecnológicas para defender los derechos de las personas y generar mejores condiciones para el acceso a la justicia en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, todos los participantes pueden confirmar que tenemos aquí una lista de personas que no están simplemente participando en el ecosistema de transformación digital y de transformación pública y de transformación del sector privado, sino que están liderando muchos de esos cambios. Con eso quisiera empezar con Melina, abrir el panel con la primera pregunta. Melina, ¿cuáles oportunidades puntuales brinda la transformación digital y el desarrollo de programas de innovación para los sectores público y privado? ¿Y tienes algún ejemplo concreto que nos puedas compartir? Perfecto, bueno, Paula, gracias. Escuchando también todos mis colegas, creo que es interesante todo el recorrido. Sumo que también durante mucho tiempo trabajé en ámbitos que por ahí estaban más vinculados a la salud, que por ahí estaban vinculados más a la participación ciudadana o a la redefinición de lo que tiene que ver con oficios o profesiones como lo es el periodismo. Porque ustedes saben, y acá apunto ya a empezar a responderte tu pregunta, Paola, el periodismo es una de las profesiones que en general suelen no revelar las fuentes. ¿Y qué pasa cuando trabajamos con tecnología y cuando trabajamos con datos abiertos y cuando queremos empoderar a la ciudadanía y que la ciudadanía también construya y sea parte de una investigación, por ejemplo, y que esa investigación se transforme en una investigación-acción? Entonces, ahí cambia el juego y esa dinámica de las fuentes o del cómo se hacen las cosas, por lo menos para profesiones tan tradicionales y tan históricas y tan relevantes para la participación ciudadana como es el periodismo. En ese proyecto en el que estuve trabajando con Naciones Unidas, algo de lo que estuvimos generando, por ejemplo, tenía que ver con desde cómo pensar en ciudades o problemáticas de las diferentes locaciones, y que esas problemáticas surjan de la ciudadanía y que luego, a partir de los datos abiertos o del pedido de acceso a la información pública, pueda también generarse soluciones que sean soluciones sustentables y no solo el posicionamiento de noticias que son importantes, pero que también traen una construcción de una narrativa, sobre todo una narrativa que no sea solamente el dato, sino que empodere y que genere una transformación. Creo que en ese camino y en ese recorrido, la transformación digital lo que nos trae es la oportunidad de volver a reescribir profesiones como las que acabo de contarles, pero también todo lo que tiene que ver con el ámbito de la salud, que pasó el año pasado, con el mundo de todo lo que nos pasó con COVID, en donde por ahí antes las personas miraban datos o estadísticas, o el mundo digital, o acceder a un paper, no era algo tan masivo, y que empezó a ser algo de
común conocimiento y de común circulación, y ahí de nuevo el mundo digital lo democratizó, y creo que también democratizó incluso preocuparnos y ocuparnos y pensar nuestra salud desde otros lugares. Con esto lo quiero conectar también con que la transformación digital nos permite además rediseñar estos ámbitos que a veces eran más exclusivos, que a veces necesitábamos conocer o saber muchísimo de una temática para poder acceder a una información, y en este caso la estábamos accediendo todos los días, pero también eran las personas las que estaban demandando ese conocimiento, y también incidiendo en cómo un conocimiento tan particular se podía volver más masivo desde los inicios, ¿no? Cuando salía una vacuna, todas las personas empezábamos a pensar y a preguntarnos, por ejemplo, cuál era el impacto o a qué países iba a llegar o cómo las negociaciones iban a transformar también hasta geopolíticamente el movimiento y el flujo de las economías. Creo que ese es un ejemplo muy claro y muy cercano, pero que también nos muestra cómo esta transformación digital sigue teniendo a veces también errores estructurales, le digo yo, no como errores de sistema, como son las brechas. Porque también cuando hacemos un doble clic y pensamos como que bien, pasó todo esto, pero ¿y a dónde ahora estamos? ¿O qué grupo de personas están quedando fuera de este juego? Volvemos a darnos cuenta que las brechas de base, como son las brechas de género, fueron las que más se profundizaron. Entonces existe acá una oportunidad que es la de transformar y rediseñar los espacios, el qué y el cómo, pero también existe la oportunidad de poder acceder a reparar de maneras que quizás las tenemos que construir porque no existen o no están tan directamente asociadas a lo que sabemos hacer todos los días, y que tienen que ver con estos grupos que se están quedando fuera del juego, e incluso, como ya sabemos, el caso de las mujeres, que para mí algunas agendas como Naciones Unidas proyectó que la agenda de género que venía avanzando en los últimos años a partir de la pandemia retrocedió 15 años hacia atrás, porque como grupo las mujeres no solo fueron las que perdieron los trabajos que estaban vinculados con aspectos sociales o del cuidado, sino que también se tuvieron que hacer cargo de sus grupos familiares y de problemáticas que también se vieron impactadas con las economías y los cambios también del trabajo informal. Entonces creo que ahí hay muchas oportunidades, pero la primera es poder poner estas capas a estas preguntas que queremos hacer, y en ese diseño en el que tenemos acá una gran oportunidad, pero también siempre me gusta inquietarme o darle una mirada al mundo tecnológico que sea un poquito más desde la curiosidad, y a veces desde poder entender que lo que hacemos en la transformación digital está construido por personas. Y eso tiene sesgos, y eso tiene desafíos, y eso tiene debates, y no siempre, y celebro que este sea un espacio creado en español, todas las personas del mundo podemos acceder y debatir y pensarlo y encontrarnos para hacer estas construcciones en paralelo. Así que si bien les conté macro, micro niveles, me parece que esas son las preguntas que yo por lo menos me voy llevando todo este tiempo. Muchísimas gracias, Melina. Espero que me escuchen bien. Muchísimas gracias, Melina. Totalmente en ese punto que hablas de no dejar a nadie detrás, y cómo hay grupos que estamos avanzando y estamos retrocediendo a través de todo este proceso de transformación digital. Quiero pasar ahora con Jesús. Jesús, yo pensaría que las Fortune 500 están en una posición de mucho privilegio para poder abrazar la transformación digital. ¿Cómo están asumiendo las Fortune 500 el desafío de transformación digital, y qué le puede servir como mapa de ruta a las pymes esto que están haciendo las Fortune 500? Bueno, pues efectivamente
esto va muy ligado a una frase que todos conocemos: si quieres ser grande, piensa en grande, ¿no? Es decir, mira las prácticas de aquellos que saben hacerlo y van por delante. Las Fortune 500 empezaron la transformación digital en términos en como lo conocemos hoy día hace más de 10 años, ¿no? Empezaron a apostar por lo que era cómo agilizar rápidamente los procesos internos de la empresa, porque desde una mirada muy economista entendían que había un mercado externo y un mercado interno, ¿no? El mercado externo es la sociedad, se daban cuenta que la sociedad empezaba a ir muy rápida y más rápida, más hiperveloz que las organizaciones, y que había un decalaje, un desfase entre la velocidad de mercado de la sociedad y la velocidad interna de las empresas, lo que sería el mercado interno de las empresas. Entonces eso empezaba a crear cada vez más lo que era un gap entre lo que era la velocidad de mercado externo o mercado interno desde una mirada económica. Y entendían que si no se ponían a agilizar procesos, a dinamizar la empresa internamente y a ser hiperveloces, pues en algún momento efectivamente no solamente no iban a ir al ritmo del mercado externo, sino que iban a terminar en el cementerio de empresas que también existe, ¿no? Entonces, bueno, empezó a haber muchas mejores prácticas, ¿no? Mejores prácticas tenemos miles, ¿no? Desde lo que es estas Fortune 500. Podemos pensar que, por ejemplo, Nike en el año 2016 ya nombró un Chief Digital Officer, lo cual en sí era un mensaje, ¿no? De cómo todo este ámbito de digitalización cobraba importancia a nivel incluso político y estratégico interno en las empresas, cuando ya, digamos, incluías a alguien con esa función como el C+ level, ¿no? También tenemos, por ejemplo, Disney, que rápidamente se dio cuenta que el tema de la transformación digital no era un tema tecnológico, alrededor también del 2015 y el 2016. ¿Por qué? Porque tenía en sus diferentes líneas de negocios, tenía un director tecnológico en cada una y, bueno, ni compartían información ni se hablaban entre sí, ¿no? Por tanto, la transformación digital iba mucho más allá que simplemente implementar nuevas metodologías o nuevas herramientas de trabajo. Es decir, que esto era más sobre lo que era la mentalidad de la empresa y la cultura. Y es algo que las Fortune 500 empezaron a darse cuenta, y también yo creo que las pymes nos tenemos que fijar no solamente en las mejores prácticas, sino en las peores prácticas, ¿no? Tenemos el caso de un Ford, cuando en el 2014 para empujar justamente lo que es toda su estrategia de digitalización, creó un nuevo segmento, el llamado el Ford Smart Mobility, en el cual inyectó dinero para terminar de darse cuenta que realmente había creado una burbuja focalizada en eso y que no conversaba con el resto de la empresa, con lo cual estaba creando dos mundos distintos. Y bueno, sabemos que incluso el CEO de entonces acabó yéndose en parte porque era un error en lo que era la estrategia de digitalización. Entonces, las Fortune 500 realmente lo que han aprendido en estos últimos 10 años es que transformación digital es un bonito adjetivo, pero no es la realidad. Realmente, cuando uno hace transformación digital, tiene que tener en mente que está elevado al cubo. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues que tiene que haber una transformación estratégica, tiene que haber una transformación organizacional y una transformación muy importante cultural. La estratégica, importantísimo, ya sabemos que la jerarquía de la gestión del cambio está en el cambio visionario y no en el estratégico. Cuando uno acierta en el cambio visionario, justamente es cuando uno juega la futurología y desde ahí uno puede diseñar muy buena estrategia. Y si uno acierta en ese cambio visionario, con buenas cabezas, se puede diseñar buena estrategia. Luego el cambio operativo y el cambio táctico, yo siempre digo una palabra que he aprendido en Dominicana y me encanta: fajarse. Sudar, sudor y lágrimas. Trabajar bien duro, así de claro, ¿no? Pero lo importante es acertar en la parte visionaria. Entonces, tu transformación estratégica tienes que hacer los deberes. Esto es lo que hacen las grandes corporaciones, las Fortune 500. Cuando ellos salen con una nueva visión, no es porque se han levantado con el pie opuesto ese día y han decidido ser otra cosa, sino que se han metido en un ejercicio de reflexión estratégica en el cual se han asegurado de recopilar tendencias, hacer buenas reflexiones, buenas metodologías de brainstorming, muy importante, saber qué es lo que está haciendo no solamente tu sector, sino los sectores complementarios, etcétera, y desde el entorno y observarlo muy bien, pues intentar jugar a ese futurólogo, como es el caso de Lloyds Bank, ¿no? Que tiene un Chief Futurologist Officer desde hace 8 años, y ahí justamente acertar. Es decir, tu cambio de modelo de negocio. Eso es vital, eso es la transformación estratégica. Desde ahí, pues digamos que bajan dos transformaciones muy importantes: la organizacional
Y la organizacional, ¿por qué? Porque realmente esto de la transformación, las pymes, tenemos que entender que no es una cuestión de tamaño. Tan difícil o tan fácil puede ser transformar una Fortune 500 como tan difícil o tan fácil puede ser transformar una pyme. Es decir, si vamos a correr un maratón, o mejor dicho, un triatlón, que es lo que estamos corriendo en la transformación constante, lo que tenemos que tener en mente es que mucho más fácil es correr un triatlón sin obstáculos que un triatlón con obstáculos. Yo si me hubiese dedicado al atletismo, lo tengo claro, hubiese elegido una modalidad plana. Ya es suficiente sudar como se suda al correr, ¿no? Que no es mi caso, pero que además te pongan vallas donde tienes que dar un saltito. Entonces, bueno, la transformación organizacional es cómo me aseguro de identificar las barreras que me van a inhibir en la transformación y cómo me aseguro de adecuar los procesos, los procedimientos, las normas, las metodologías de trabajo para que justamente ya que voy a correr un triatlón lo pueda correr liso y no con obstáculos. Y luego, y por último, la cultural, porque por mucha transformación digital que queramos no va a ocurrir, y ahí apelo a esa famosa frase de Peter Drucker, ¿no? Que la cultura se desayuna la estrategia con mangú, ¿no? Otra palabra que me encanta, dominicana, se la desayuna todos los días. Entonces, si no trabajamos la cultura, la transformación no va a ocurrir. Y la cultura es muy importante trabajarla primero arriba, en los primeros 2 o 3 niveles. Y como digo, da igual que sea en el consejo de 15 personas superpoderosas que dirigen una Fortune 500 y sea el máximo órgano de gobierno, como si es el consejo de una empresa mediana donde estamos 6 o 7 personas. Si arriba tenemos diferentes acentos mentales, y siempre incido mucho en la importancia del acento mental. Aquí en este panel que Paola has conformado, todos hablamos castellano con un acento distinto, pero los acentos verbales no son problemas, los problemas son los acentos mentales. Cuando tenemos diferentes acentos mentales es porque tenemos diferentes realidades conceptuales y desde diferentes mundos conceptuales nos cuesta entendernos. Entonces, si no se está alineado respecto a qué tipo de transformación quieres hacer, sea una Fortune 500 o sea una pyme, no va a bajar. Y desde ahí empieza el cambio cultural. Entonces, bueno, resumiendo, yo creo que eso es lo que las pymes tienen que tener en mente y lo que les animo es que no solamente se fijen en los best practices, sino también en los worst practices para evitarlos. Yo estoy encantado de seguir hablando. Jesús, creo que concluiste. Sí, concluí, perdona, sí, concluí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo tengo un poco de lag con nuestro internet hoy, pero me quedo con todo el tema del CFO, que no es el Chief Financial Officer, sino el Chief Futurólogo Officer. I'm back. ¿Me escuchan? Sí. Me quedo con lo del CFO. Creo que tenemos que volver y explicar muy bien qué es el futurólogo, porque no creo que las pymes tengan esa posición, pero luego te hacemos esa pregunta una vez que podamos terminar de preguntarle a Bárbara y a Álvaro las preguntas claves que tenemos para ellos. Bárbara, vamos a pasar contigo. Háblanos un poco más de los ecosistemas que estás creando, no solamente a través de Her Global Impact, y creo que ya nos hablaste un poco de eso, pero háblanos un poco también de cómo estás potenciando a estas pymes o startups de mujeres. Ese sector de innovación, ¿cómo lo estás nutriendo en América Latina? ¿Qué necesita más de, qué necesita menos de? Y muy importante, ¿cómo pueden esas pymes de mujeres transformarse y comenzar a hablarle a un sector que Álvaro nos va a decir luego si se está transformando, que es el sector de gobierno? Sí, mira, esta pandemia vino a acelerar los procesos de transformación digital en todos los niveles organizacionales del Estado, las pymes, las grandes corporaciones, y la digitalización nos permitió dar continuidad operacional.
De hecho, tú mencionaste que los emprendimientos más exitosos son de aquellas personas sobre 42 años, y de hecho nuestras principal target son mujeres en esa edad. Entonces, a diferencia del típico concepto que uno tiene de pyme o startup de base tecnológica, de gente muy joven, con poca experiencia, acá la audiencia que nosotros estamos trabajando, principalmente mujeres, son mujeres que ya tienen una trayectoria profesional, que tienen sobre 42 años, que ya han tenido una carrera exitosa en el mundo corporativo y que han decidido reinventarse o hacer una transición y dar un paso distinto en su carrera. Entonces nosotros lo que trabajamos es dos dimensiones. Primera, trabajamos sobre ellas, sobre su autoconfianza profesional. Y uno podría decir, ¿pero por qué autoconfianza profesional? Es que lo que pasa es que hay estudios que ha realizado Harvard que hablan de que las mujeres se convierten en líderes mucho más efectivas sobre los 50 años en comparación con los hombres que lo logran cerca de los 30 años. Y por lo tanto, el gap que hay hoy día en materia de acceso a posiciones de poder no tiene que ver con las capacidades, sino que con el nivel de autoconfianza de las mujeres. Entonces, lo que nosotros buscamos es trabajar, por una parte, la autoconfianza de las mujeres para que ellas puedan construir y hacer crecer empresas de alto impacto. Y cuando hablamos de alto impacto, es que ellas están resolviendo dolores sociales. Por ejemplo, una de nuestras alumnas identificó que uno de los grandes temas es el silver economy, es decir, las personas que hoy día tienen tercera edad, pero que de alguna otra manera están quedándose solas, y desarrolló, por ejemplo, una plataforma digital que busca acompañar a los adultos mayores en sus actividades cotidianas, desde los medicamentos, desde la asistencia de la salud y varios de esos temas. Y eso es un dolor que afecta también a los gobiernos, o sea, el tema del cuidado de los adultos mayores no necesariamente en América es un tema que esté resuelto. Yo lo he visto en Suecia, en Dinamarca, que tienen sistemas bien poderosos de esta economía del cuidado, que habla mucho la ONU, pero en América Latina creo que hay un gap muy grande en esta materia, y nuestras alumnas están desarrollando plataformas para resolver esos dolores. Por ejemplo, otra de nuestras alumnas vio que el problema de los envases de plástico son tremendamente dañinos, obviamente, en los océanos, y desarrolló toda una tecnología que permite un modelo de plataforma que digitaliza los envases retornables. Después tenemos otra alumna que está entendiendo que la tendencia es pasar a la electromovilidad en distinta economía, por lo menos acá en Chile, al 2035 se declaró de que va a ser política pública que los automóviles eléctricos sean parte de una obligación a nivel país. En California hay muchísimos incentivos tributarios para el acceso a eso. Entonces, ella está desarrollando toda una plataforma tecnológica para promover cero emisiones y autos eléctricos. Entonces, en el fondo, ellas están identificando estos dolores del mercado, pero transformándolas también en grandes oportunidades de generar valor económico e impacto en la sociedad. Y está clarísimo que en la medida que nuestro concepto de liderazgo es que nosotros no estamos trabajando con la base de la pirámide, nosotros estamos trabajando con catalizadoras de impacto, es decir, mujeres que crean empleo, mujeres que generan un impacto mucho más grande en las comunidades y que de alguna otra manera están creando mucho valor en la sociedad. Y esa es nuestra misión y nuestra visión, y por la que nos levantamos felices todos los días. Ahora, el gran desafío que tenemos es que tú sabes, y probablemente también algún minuto lo viste en Silicon Valley, el capital, como hay tan pocas mujeres en startups de base tecnológica que han sido exitosas, eso quiere decir que hay pocas inversoras. Entonces, de hecho, la mayor cantidad del capital de riesgo va a empresas lideradas por hombres. Es decir, solamente el 1% del capital de riesgo va a empresas lideradas por mujeres. Entonces tenemos un tremendo desafío de seguir impulsando que estas empresas sean exitosas para que haya más mujeres también inversoras que inviertan en proyectos liderados por mujeres. Y ahí hay un tremendo trabajo que no es necesariamente
el tema del capital, sino que es derribar esos sesgos inconscientes de que el capital vaya a los proyectos y no hayan sesgos de género también. 100% Bárbara, y me encanta cómo esa cosmovisión que tienes, y algo que todavía no hemos entendido ni siquiera en el sector de GovTech es que Silicon Valley no nació simplemente porque mucha gente con ideas innovadoras lo logró. Silicon Valley nació porque el gobierno creó un ecosistema y creó la industria y aportó el capital. Y luego no solamente aportó el capital, sino que dio un permiso cultural de que para que obtuviéramos 1 o 2 buenos resultados, había que fondear muchos resultados sin discriminar. O sea, no era fondeo este y no fondeo este, es fondeo todo para que 1 o 2 queden. Y esa es la data que tenemos de los primeros inversionistas en el Valle, Sequoia y Kleiner Perkins. Entonces, obviamente, ¿cuáles cosas van a funcionar? No sabemos. ¿Y cuántas vamos a fondear? Todas las que podamos. Y esa mezcla de arriesgarse y fondear y al mismo tiempo hacer cosas sin tener el programa de lo que vamos a hacer es lo que crea un ecosistema de lo que decimos en Silicon Valley, falla rápido, falla a menudo, porque la mejor versión de tu idea no es la primera versión de tu idea. Y eso choca mucho con el sector privado establecido y choca mucho con el sector público, que no tiene espacio para experimentar y no tiene espacio para fallar. Entonces, con esto paso a Álvaro. Álvaro, yo creo que te voy a hacer una de las preguntas más difíciles. Yo siendo abogada y habiendo trabajado en regulación en el sector público, te voy a hacer una pregunta súper difícil. ¿Pueden las leyes y los marcos regulatorios en materias de innovación avanzar en la adopción de soluciones digitales públicas de manera oportuna? O sea, no después que estemos haciendo la innovación, sino pueden crear ecosistemas e incentivar ecosistemas de innovación. Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿cuál es el papel de los sandbox regulatorios o de lo que están haciendo los gobiernos hoy para que los gobiernos se beneficien de toda esta innovación, pero no en 10 años, sino de manera inmediata? Gracias, Paola, por la pregunta. Como bien le dijiste, es una pregunta difícil. En general, digamos, tanto como por mi experiencia de trabajo en el sector público, como mi formación original de abogado, que la he dejado abandonada hace varios años, creo que las leyes en general son lentas. Las leyes vienen después del cambio. Las leyes vienen a confirmar, vienen a respaldar, pero generalmente las leyes no son la puerta de transformación al cambio. Y creo que en los procesos de innovación ocurre lo mismo. Digamos, los marcos legales para la innovación suelen aparecer cuando ya todos los actores que necesitamos alinear para que se generen esas transformaciones legales estén allí, estén presentes y ya están convencidos cuando logramos eso, ¿no? Entonces, creo que en general creo que la ley es un instrumento conservador por su lentitud y conservador por muchas otras cosas que tiene asociada. Pero ciertamente los marcos legales son necesarios y son necesarios también en los procesos de innovación. No solamente los sandbox regulatorios, como que vos mencionás, que son muy frecuentes en el desarrollo, sobre todo de la fintech, pero sí, necesitamos esos espacios de experimentación y de regulación legal que permitan contener los procesos de innovación, en el sentido no de contenerlos físicamente, ¿no? Sino de darles un respaldo, ¿no? Que aquellos que están innovando en el gobierno tengan un respaldo legal y que tengan sus espaldas cubiertas, por así decirlo, que haya funcionarios y políticas que tengan dientes. Los dientes se los da la norma, ¿no? Poder hacer el enforcement, el cumplimiento, las sanciones, los castigos, pero también los premios y los incentivos muchas veces pueden estar respaldados en normas y en ese sentido son importantes. Yo creo que estas transformaciones en los marcos regulatorios vienen luego de los procesos internos de discusión respecto a la innovación en los gobiernos, ¿no? Y creo que ahí quizá está la etapa más difícil, no solamente convencer a los tomadores de decisiones, primero hay que convencer a los líderes políticos de un gobierno, de una ciudad, una provincia, un país, luego hay que generar alianzas hacia adentro de los gobiernos
porque ahí conecto con algo que dijo Jesús, que lo más importante tiene que ver con la transformación cultural, ¿no? Las mayores resistencias están dentro de la organización. Por más que el líder de un gobierno señale que el rumbo en materia de innovación, que vamos a ser la ciudad más innovadora del mundo, hay una serie de actores hacia dentro de la administración pública que ofrecen resistencias de manera permanente, sea porque hace 20 o 30 años que hacen las cosas de la misma manera, o sea porque a veces hay que reorganizar los gobiernos hacia adentro para permitir que ocurra la innovación, y esa reorganización genera ganadores y perdedores, funcionarios y funcionarias que pierden poder u otras que ganan poder. Entonces ahí creo que hay un tema clave en materia de transformación cultural y de la gestión del cambio cultural. La gestión del cambio cultural tiene que ser un componente ineludible en todos los procesos de transformación digital. Y aquí hay otra cosa que me parece, voy a atar con lo que dijo mi compatriota Melina, que aprovecho para saludarla, y que tiene que ver con la transformación digital. ¿Para qué? ¿No? Yo creo que los procesos de transformación digital claramente tienen que estar inspirados en un valor. Digamos, la transformación digital puede ser para lograr mayores condiciones de igualdad. Digamos, damos por hecho que lo hacemos en términos de generar gobiernos más eficientes, con mayor capacidad de delivery de los servicios públicos y de sus funciones básicas. Pero también detrás de un proceso de transformación digital hay un efecto, por ejemplo, igualitario. O podría ser un proceso que esté inspirado en generar mayores condiciones para la competencia, ¿no? Que esté inspirada más en valores de libertad y que promueva el emprendedurismo. Entonces yo creo que es muy importante generar ese tipo de conversaciones cuando impulsamos los procesos de transformación digital. Claramente tienen que tener una visión, una finalidad, porque de lo contrario corremos el riesgo que se vaya desdibujando, ¿no?, la fuerza motriz de ese proceso a lo largo del tiempo, si hay un recambio de gobierno, un recambio de líderes políticos. Entonces creo que ahí es algo que tenemos que tener muy, muy presentes. Y hoy vemos que los gobiernos, sobre todo los gobiernos locales, están en un periodo de efervescencia en términos de transformaciones, ¿no? Transformaciones de gobierno abierto, transformaciones digitales, y ahí creo que, de nuevo, tenemos que sentarnos y ayudarlos cuando nos toca trabajar con ellos y preguntarles, bueno, ¿para qué? ¿Es para gobernar con los vecinos? ¿Es para estar más cerca de la gente? ¿Es para nivelar el campo de juego? ¿Es para fomentar industrias innovadoras o industrias que en la post-pandemia pueden impulsar la recuperación, como el turismo, los servicios, el entretenimiento, la cultura? Bueno, creo que esos son preguntas y valores que tenemos que tener presente cuando trabajamos con los gobiernos y también con el sector privado, ¿por qué no?, en este tipo de procesos. Muchísimas gracias, Álvaro. No sé si pueden ver el chat mientras vamos hablando, pero hay gente ahí que dice totalmente de acuerdo. Cómo les encanta que menciones que las leyes vienen después de esa innovación inicial. Vamos a pasar ahora a un mini segmento de Fireside Chat. Fireside Chat es pregunta y respuesta, pum, 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 muy puntual, porque nos dan solo 5 minutos y luego tenemos que pasar a las preguntas de la audiencia que ya las está haciendo. Voy a comenzar contigo mismo, Álvaro, súper puntual, menos de un minuto. ¿Qué programas específicos o un programa específico que está implementando el gobierno de Buenos Aires, que tú sepas, en materia de innovación pública? ¿Y cuáles son los ejes de transformación digital que se están priorizando con ese tipo de iniciativas? Mira, la más importante es una que yo tuve el orgullo de poder impulsar y llevar a su creación, aunque no la terminé liderando, que es la Oficina de Políticas Públicas Basadas en Evidencia. La Ciudad de Buenos Aires hoy tiene una oficina muy parecida a lo que es un Chief Data Officer, ¿no? Que es una oficina que tiene que generar una cultura de la generación y el uso de datos hacia adentro de la administración pública. Una oficina que tiene que convertir al gobierno en un consumidor intensivo de datos. Y para eso, por supuesto, hay que definir estándares de datos, criterios de interoperabilidad, procesos de cambio cultural hacia dentro de las distintas dependencias gubernamentales. Pero si tuviera que decir una, creo que es esa, creo que es clave, creo que es algo que todos los gobiernos, tarde o temprano, tienen que poner el foco, porque bueno, hoy los datos nos permiten, mucho más allá de esta analogía que se habla que son el nuevo petróleo, que ya ha quedado antigua, nos parece que los datos nos permiten ser mucho más eficientes en el uso de los recursos, en el uso de nuestro presupuesto y mucho más efectivos para solucionar los problemas de la gente. Muchísimas gracias, Álvaro. Participantes, si están en el gobierno o conocen algún usuario gubernamental o ejecutivo gubernamental, si no tienen un Chief Data Officer, ya saben que pueden hablar con Álvaro
que él le puede dar un best practice o por lo menos una fundación de cómo se arranca con eso. Paso con Melina muy puntualmente. ¿Crees que la brecha de género en la tecnología impacta la capacidad de transformación digital de los gobiernos y de las pymes? Y de ser así, ¿qué acción puntual, por lo menos una, que podamos tomar al respecto hoy? Buenísimo. Primero, si pensamos que cuando vemos la sociedad, el mundo es diverso y que incluso el 50% de la población del mundo somos mujeres y también otras minorías, y después nos damos vuelta y vemos en los equipos que diseñan las soluciones tecnológicas y las transformaciones digitales que usamos todas esas personas, ahí ya nos estamos encontrando con que en esa mesa hay un grupo que se va a sentir siempre que está buscando entrar, y creo que siempre la pregunta más fácil es cuando vemos una aplicación móvil, por ejemplo, y decimos, acá habría que hacerle esto, o habría que mejorarlo así, o por qué no se les ocurrió formar esto, es porque no hay alguien como vos en esa mesa de definiciones y de decisiones. Entonces sí existe y cada vez, a diferencia de lo que se proyecta, termina siendo mayor por el retroceso que nos está haciendo la pandemia en estas conversaciones. ¿Qué se podría hacer? Siempre digo, el mundo tecnológico fue traccionado, pensado y diseñado por mujeres. La primera persona que programó en el mundo fue una mujer. El Wi-Fi es gracias a una mujer y así tenemos un montón de avances tecnológicos que les tenemos que agradecer a estos grupos. Ahora, ¿qué pasó en el medio? Lo que pasó es que cuando la tecnología se volvió masiva y un espacio de arena de poder y de definición económica, que fue a partir de los 80/90, ese grupo dejó de existir. Entonces, primero, no es un espacio para conquistar, es un espacio para reconquistar. Segundo, depende de todas las decisiones, y creo que acá hay un punto nodal, que es qué estrategias estamos haciendo incluso desde el marketing, desde los consumos culturales de todos los días, para darnos cuenta que podemos promover e incentivar desde ese espacio. Y creo que ahí, tomando un poco de lo que decía Álvaro, hay un punto no menor, que es que las leyes también ayudan. Y creo que si bien es cierto que vienen siempre atrás, quizás podamos innovar y pensar cómo traccionarlas y promover que estos sean espacios, incentivos para que haya más mujeres en tecnología y más minorías diseñando eso que usamos todos los días. Muchísimas gracias, Melina. Totalmente de acuerdo contigo, y no tengo que estar de acuerdo contigo porque es la data que está allá afuera. Todas estas mesas y centros de tomas de decisiones, cuando involucran a todo el mundo, que es parte de los procesos que ya estamos tomando, no es ni siquiera que necesitamos más mujeres en tecnología, se va a escuchar contraintuitivo, es que ya esas mujeres están ahí, esos grupos diversos están ahí, esos grupos de minorías, que consideramos minorías, como yo digo, las minorías de las minorías ya están ahí, lo que hay que darles es visibilidad, los títulos, los salarios, y ponerlos en las mesas de los lugares donde ellos ya contribuyen a que esas mesas existan. O sea que es un tema mucho más profundo y hasta mucho más sencillo que incentivar a que formen parte de un sector que ellos construyeron desde el inicio. Muchísimas gracias, Melina, por eso. Paso con Jesús. Jesús, puntualmente, sobre los ecosistemas empresariales que tú has ayudado a desarrollar, ¿puedes compartirnos un caso de éxito donde liderazgo, tecnología e impacto hayan ido de la mano? Sí, bueno, podríamos estar conversando muchísimas horas. Los casos de éxito son muy conocidos, pero prefiero casi no hablar de ellos, Paola, y por supuesto en los que yo ayudo pues hay cierto ámbito de confidencialidad. Lo que sí puedo deciros es el denominador común de cualquier caso de éxito de un ecosistema. Una de las preguntas anteriores, que bueno, lanzabas un poquito al aire, era cómo las pymes pueden tener un Chief Future Officer, ¿no?, cuando tienen cierto tamaño y no se lo pueden permitir. Por supuesto que no, pero lo que sí se pueden permitir es construir las mismas capacidades que justamente estos ecosistemas utilizan para poder desarrollar lo que es un ámbito de ecosistema donde una mirada de grupos de interés, desde proveedores, desde firmas que se incorporan a su ecosistema y se integran, etcétera, etcétera, construyen lo que es un ámbito de valor colectivo y común. Primero, estamos en un mundo en el cual estamos sometidos a presiones políticas, presiones culturales, presiones económicas, presiones de salud, por no decir ya la última, ¿no? Y presiones también, muy importante, de
tendencias de cualquier tipo de sector, porque estamos en el mundo fusión. Lo que queremos constantemente son sectores que se fusionan con otros sectores. Entonces, seas una multinacional, seas un gran ecosistema, seas una pyme, tú tienes que tener una mirada de conocer todas estas tendencias, porque de una u otra forma te van a afectar. Después, muy importante, la disrupción tecnológica. Es importantísimo preguntarse, seas ya un gran ecosistema que ya tiene la costumbre de preguntárselo constantemente, cómo hacen esto en el día a día, que es las 10 grandes megatendencias tecnológicas que realmente están siendo los ejes de cambio de cualquier sector, cuáles son las que constantemente tengo que preguntarme si hay una que bien agiliza mi interacción con mi cliente o agiliza lo que es el dinamismo interno. Y eso te lo tienes que hacer, esa pregunta, seas un gran ecosistema, seas una pequeña y mediana empresa. Después estamos en la hipervelocidad transversal. Es decir, los valores de negocio se construyen horizontalmente, no verticalmente. Entonces, los ecosistemas tienen ya muy claro que las estructuras de las organizaciones tienen que ser planas, donde realmente una cultura de procedimientos conviva con una cultura de flexibilidad y una cultura de emprendimiento. Bueno, pues eso es mucho más fácil crearlo y cultivarlo desde lo que es una mirada de pyme y poder crear tu pequeño ecosistema. Y hay algo que a mí me parece muy curioso, ¿sabéis? Porque tiene que ver con una capacidad que se practica principalmente en China y en Estados Unidos, que son mundos casi de antítesis, pero donde un capitalismo, aunque interpretado de forma distinta, es el que rige. En ambos mercados, en China y en Estados Unidos, curiosamente no ocurre en Latinoamérica y no ocurre en Europa, se practica algo que se llama lo que es la destrucción creativa. La destrucción creativa es un término que generó Joseph Schumpeter, que fue ministro de Finanzas alemán y que luego acabó dando clases en Harvard a mediados del siglo pasado. Y él lo que decía es que constantemente las revoluciones industriales tienen que ocurrir internamente en las empresas, donde la revolución tecnológica invita a lo que es un cambio de modelo económico interno, y ante la presión económica las empresas deciden destruir valor existente para construir nuevo valor que no existe. Y eso es algo que curiosamente los grandes ecosistemas, tanto chinos como norteamericanos, que curiosamente los grandes ecosistemas del mundo son chinos o norteamericanos, practican la destrucción creativa. Y creo que es algo que tenemos que aprender en el resto del mundo, el resto de las organizaciones, y si en otras regiones queremos crear grandes ecosistemas. Y nada, un matiz final, porque yo sí creo, soy un gran creyente en el humanismo, y también haciendo un guiño a lo que Álvaro comentaba, el emprendimiento es el gran nivelador para que justamente distorsiones políticas no ocurran en el mundo. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es que la fuerza emprendedora ocurre, fuerza emprendedora sea masculina, femenina, y efectivamente coincido con mis compañeras Bárbara y Melina, que la mujer tiene que rescatar, recuperar y, muy importante, hacernos cambiar el modelo de mindset. Igual que estamos hablando con el modelo de negocio, el modelo de mindset, porque es un modelo de mindset construido masculinamente y eso lo tenemos que destruir para justamente hacer destrucción creativa, regenerar un valor nuevo. Y ahí es donde yo creo que hay una gran intersección entre la sociedad civil, la administración pública, los grandes ecosistemas, en el cual tenemos que poner el humanismo en el centro y asegurarnos que esta cadena de valor justamente ayuda para crear vasos comunicantes de riqueza y que al final es lo que hace que las sociedades puedan crecer, desarrollar clase media y evitar distorsiones y manipulaciones políticas de la democracia. Muchísimas gracias, Jesús. Jesús no puede hacer un fireside chat porque Jesús tiene demasiado conocimiento de los Fortune 500 y de los gobiernos. De todas maneras, vamos a pasar directamente a Bárbara a hacerle una pregunta muy puntual en este último minuto que nos queda, y es una pregunta de Ricardo Calle, uno de nuestros asistentes. Hola, soy Ricardo Calle de Perú y me parece interesante el tema que tocó Bárbara. ¿Puedes decirnos de qué manera pueden concretarse los proyectos de tus alumnas? A lo mejor nos puedes decir otro ejemplo, aparte de los ejemplos que ya nos mencionaste, Bárbara, sobre ejemplos concretos que están trabajando algunas de estas mujeres en impacto global usando tecnología. Sí, claro. Por ejemplo, una de nuestras alumnas, Loretsu, ella hoy día está viviendo en Europa y identificó un problema que es el problema de la calefacción.
y ella desarrolló, sin ser, o sea, imagina, hoy día estamos viviendo en una era donde uno puede tener la posibilidad de decidir cambiar su carrera. Y ella es periodista de su formación y creó una oficina de arquitectura junto a su equipo, porque hoy día tú para liderar proyectos no necesariamente tienes que ser experta en la materia, sino que tienes que tener la habilidad para articular los equipos que tienen ese know-how para implementar proyectos. Entonces ella identificó un dolor que es el problema de la calefacción en toda América Latina, principalmente por los costos. Y ella desarrolló una tecnología tomando la analogía del útero materno, y creó unos paneles que utilizan agua y permiten conservar el calor a muchísimo más bajo costo que otros tipos de tecnologías que se están desarrollando en otras partes del mundo. Bueno, ella, gracias a la gestión y a la exposición y visibilización y las redes que le hemos aperturado, ha logrado levantar capital, ha establecido alianzas con organizaciones europeas que los convirtió en socios y están financiando ya el despliegue de estas casas que tienen esta tecnología particular de paneles de agua, y de alguna otra forma, en el fondo, ella al ir abriendo las puertas también se convierte en un modelo de rol a seguir, y si ella pudo, no siendo arquitecto, no siendo diseñadora, pero liderando un equipo que sí tenía el know-how, entonces es un mensaje que sí se puede, si uno tiene claro cuál es su propósito, tiene las ganas, consigue las herramientas y gestiona las redes, porque finalmente el principal capital no es el dinero, es la capacidad para articular los recursos, para llegar a la persona adecuada que gestiona esos recursos, o sea, es decir, las redes. Alguien hablaba de que los datos es el petróleo del siglo XXI, y yo digo que las redes de contacto también son parte de ese petróleo. Señores, muy importante, las redes de contactos, no las redes sociales. Que en las redes sociales ponemos un post de todo el trabajo que está, de un 1% del trabajo que realmente estamos haciendo. O sea que, Bárbara, muchísimas gracias. Me dice mi equipo que tenemos un minuto más para cerrar puntualmente. Álvaro, tengo aquí una pregunta del público. ¿Cuál sería un primer paso muy sencillo que puede dar el gobierno para adentrarse en la ola de transformación digital? No sé cómo responder esa pregunta. La verdad que me imagino, si en un minuto te diría que encuentren un problema que quieren resolver, ¿no? ¿Qué problema quieren resolver que no están pudiendo resolver con otras herramientas, con otros métodos alternativos? La transformación digital promete mucho, pero bueno, también insume recursos. Quizá hay una solución alternativa, pero creo que plantearía eso, ¿no? ¿Qué problemas quieren resolver? Y en función de eso ver qué herramientas disponibles hay. O sea, lo que decimos en Silicon Valley, seguir el pain, seguir el dolor, seguir el problema, porque ¿qué otra solución vamos a crear si no es una solución a un gran problema? Me encanta, Álvaro, muchísimas gracias. Melina, acabamos contigo. ¿Cómo podemos preparar a las comunidades, específicamente a las personas que son las que son parte de pymes, que son las que son parte del gobierno, para la transformación digital? Bueno, está muy asociado a lo que se fue diciendo durante toda la jornada, así que voy a tomar prestado palabras de los colegas y las colegas. Lo primero es, cuando trabajamos en estos temas, no estamos viendo que también estamos transformándonos como personas. Hay mucha extinción entre los roles que cubrimos, ya sea en una pyme, ya sea en una corporación, incluso en un emprendimiento. Y yo siempre digo, cuando estamos emprendiendo, nos estamos emprendiendo en realidad, o cuando estamos jugando o creando o desarrollando roles, estamos haciendo también eso mismo, sobre todo cuando trabajamos en estos temas de transformación digital para las personas mismas. No olvidarnos de ese juego, porque también tenemos que construir modelos de los que no aprendimos, y el desafío más grande es este punto, ¿no? Es el punto de entender desde dónde nos posicionamos, cómo nos transformamos, pero sobre todas las cosas, darnos cuenta que somos protagonistas, estamos siendo protagonistas de esta historia que se está escribiendo, y que probablemente el desafío o el pain, como bien dijiste, tenga más que ver con que no existe otro antecedente más que este. Por lo tanto, también tenemos otra oportunidad, que es la de escribirlo como queremos y como podemos, en un mundo que también cambió definitivamente
y que viene también a exigir y a pedir que podamos generar soluciones que sean más sustentables, formas de respuesta que sean mejores, pero también muy alineadas a, como dijo Álvaro, a los valores, el para qué y las propuestas más desafiantes que tenemos ganas de hacer, y no solamente cortar y decir esto es para otro momento, esto es para ahora, esto se requiere ahora, y es parte también de ser protagonistas. Muchísimas gracias, Melina. Vamos a terminar exactamente a la 1:05, hora de California. Nos extendimos 5 minutos porque la conversación pudiéramos tener probablemente un másters en esta conversación. Cómo hacer la transformación digital, cuáles son las herramientas, cuáles son las políticas públicas, cuáles son los hacks, cuáles son los tips para gobierno, para MIPYMES, para comunidades, para individuos. Muchísimas gracias por su tiempo. Me llevo de esta conversación la necesidad de no postergar más los cambios, realizar los cambios y construir ese mundo que todos merecemos. Pero más importante, la capacidad individual y la responsabilidad individual que tenemos de convertirnos en esas personas que se merecen liderar ese cambio. Y para eso hay que crecer, como decimos en Silicon Valley, hay que crecer al tamaño de la idea, hay que crecer al tamaño del moonshot, al tamaño del problema, como mencionó Álvaro, y al tamaño de esas Fortune 500 que Jesús bien sabe que están liderando y que están también aprendiendo a ver cómo pueden convertirse en eso a que ellas aspiran, que otros también utilicemos como modelos a repetir, que son positivos y que pueden ser replicados en el mundo. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por el privilegio de un panel totalmente 50-50, sin contarme a mí. Y vamos a seguir en contacto. Si tenemos más preguntas de participantes, se las vamos a mandar y vamos a seguir compartiendo la repetición de este evento en YouTube y se la vamos a facilitar a todos ustedes para que también la puedan compartir en sus redes de verdad y en sus redes sociales. Así que muchísimas gracias y que tengan un feliz resto del día.